Intento de huir en lancha termina con la vida de un cubano. Dices, un grupo de 11 cubanos llegó a las costas de la Florida en una precaria embarcación. Eso fue lo que hicieron dos migrantes cubanos que huyeron de la isla hasta Key West. Sale en libertad el joven cubano que salió de ese varadero, llegó a las costas de la Florida el pasado 22 de mayo en un skimboard. 19 balseros arriban a una playa de los Cayos de la Florida. La Guardia Costera de los Estados Unidos están rescatando a varias personas que están en alta mar. Imagina que despiertas un día con un solo pensamiento en mente: escapar. No porque hayas cometido un crimen, ni porque hayas hecho algo malo, sino porque el lugar donde naciste no te permite soñar, crecer o decidir sobre tu propio destino. Imagina que, para alcanzar una vida mejor, debes arriesgarlo todo: tu hogar, tu familia, tu identidad e incluso tu propia vida. Para miles de cubanos esta no es una simple fantasía oscura, es una realidad. La emigración ilegal desde Cuba ha sido durante décadas uno de los episodios más dramáticos, peligrosos y a la vez fascinantes de la historia contemporánea. No se trata solo de cruzar una frontera, de comprar un pasaje de avión o de llenar formularios de migración. Huir de Cuba para muchos significa lanzarse al mar en una balsa improvisada, desafiar las patrullas fronterizas, esconderse en un barco de carga o, en casos extremos, incluso robar un avión. Desde el triunfo de la Revolución cubana en 1959, el gobierno ha mantenido un férreo control sobre la salida de sus ciudadanos, convirtiendo la emigración en una opción casi imposible. Pero donde hay desesperación, también hay ingenio y valentía. Pero, ¿qué lleva a una persona a arriesgarlo todo para escapar? ¿Cuáles han sido las fugas más increíbles, ingeniosas o desgarradoras en la historia de la emigración cubana? En este video, vamos a recorrer las 10 salidas ilegales más famosas de Cuba, analizando los casos que han marcado la historia del éxodo cubano. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es solo una lista de intentos de escape, es un viaje a la mente de quienes, con el deseo de libertad como único combustible, decidieron desafiar al mar, a las autoridades y al destino mismo para buscar un futuro mejor. El 4 de abril de 1980, la Embajada del Perú en La Habana se convirtió en el escenario de uno de los casos de asilo y refugio más impactantes de la historia. Pero, ¿cómo empezó todo? Bueno, el 1 de abril de 1980, un grupo de 6 cubanos tomó una decisión desesperada: estrellaron un autobús urbano contra la entrada de la Embajada del Perú con la esperanza de buscar refugio. Durante el incidente, un soldado cubano perdió la vida por una bala perdida en medio del caos. Lo que vino después fue una verdadera prueba de fuego para la diplomacia. Las autoridades peruanas se negaron a entregar a estos 6 cubanos al gobierno de Cuba, lo que desató la furia de Fidel Castro. Y su respuesta fue radical: retirar la guardia policial de la Embajada del Perú, algo que no solo rompía con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, sino que también abrió las puertas a un éxodo masivo. Y cuando digo masivo, hablo de algo realmente increíble. Más de 10.000 cubanos aprovecharon la oportunidad y se refugiaron en la Embajada del Perú. Sí, 10.000 personas hacinadas en un área de apenas 2.000 metros cuadrados, viviendo en condiciones inhumanas durante 2 semanas. La situación era insostenible, así que comenzaron las negociaciones. Perú aceptó acoger a algunos cientos de refugiados, lo mismo hizo España y Ecuador, pero no era suficiente. Hasta que el 15 de abril, llegó un anuncio que cambiaría todo como parte de las negociaciones con Estados Unidos. Se abrió el puerto del Mariel. Esto significaba que los exiliados cubanos en Miami podían viajar a Cuba en sus embarcaciones para recoger a sus familiares y llevarse a cualquiera que quisiera irse. Y así comenzó el éxodo del Mariel, donde más de 125.000 cubanos lograron escapar de la isla rumbo a Estados Unidos. Este puente marítimo de libertad estuvo abierto por varios meses, pero como era de esperarse, el gobierno cubano lo cerró el 31 de octubre de ese mismo año. La historia de Orestes Lorenzo Pérez es una de las fugas más audaces jamás registradas en Cuba. Un escape de película que desafió no solo a la dictadura castrista, sino también a las posibilidades de éxito. Todo comenzó el 20 de marzo de 1991. Orestes, un piloto de la Fuerza Aérea Cubana, realizaba una misión de entrenamiento de rutina cuando, en un giro inesperado, desvió su avión y voló directamente hacia Estados Unidos, aterrizando en la Estación Aérea Naval de Key West, Florida. Había desertado, había logrado escapar, pero su verdadera lucha apenas comenzaba. Porque aunque él estaba a salvo, su esposa y sus 2 hijos quedaron atrapados en Cuba. Durante casi 2 años, hizo de todo para lograr que el gobierno cubano les permitiera salir. Campañas mediáticas, manifestaciones, incluso huelgas de hambre. Pero nada funcionó. Raúl Castro, quien en ese momento era jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, fue claro y desafiante cuando dijo: si quiere ver a su familia otra vez, que venga a buscarlos él mismo. Y Orestes se tomó esas palabras en serio. Con dinero prestado, compró una vieja avioneta y, usando toda su experiencia como militar,
planificó una de las operaciones de rescate más audaces que se recuerden. Se las arregló para enviar instrucciones a su esposa y el 19 de diciembre de 1992 voló de regreso a Cuba, sin permiso, sin escolta y con el tiempo en su contra. Aterrizó en una carretera en Matanzas, donde su esposa y sus hijos lo esperaban. Subieron rápidamente y antes de que las fuerzas militares cubanas pudieran reaccionar, Orestes despegó nuevamente y voló de regreso a Estados Unidos, logrando lo imposible: escapar con toda su familia sin ser derribado. En una rueda de prensa, con la satisfacción de quien ha vencido al destino, dijo una frase que quedó para la historia: díganle a Raúl Castro que le he tomado la palabra y he ido personalmente a recoger a mi familia. Noviembre de 1999. Un grupo de 14 personas se embarca en una lancha clandestina con un solo objetivo: escapar de Cuba y llegar a Estados Unidos. Entre ellos, viajaba un niño de apenas 5 años, Elian González, acompañado por su madre, Elizabeth. Pero lo que comenzó como un intento desesperado de alcanzar la libertad terminó en tragedia. En medio del estrecho de la Florida, el bote zozobró, dejando a sus ocupantes a merced del mar. Solo sobrevivieron 2 jóvenes y Elian, quien contra todo pronóstico, aguantó más de 48 horas aferrado a un neumático, en un mar agitado y plagado de tiburones. El destino quiso que en pleno día de Acción de Gracias, 2 pescadores estadounidenses lo encontraran flotando en el agua. Lo rescataron y lo entregaron a su familia materna en Miami, donde la historia de este pequeño náufrago conmovió al mundo entero. Pero lo que parecía un milagro, pronto se convirtió en una crisis política internacional. Desde Cuba, su padre reclamó la custodia del niño y exigió su regreso. El gobierno cubano hizo del caso un símbolo político, mientras que en Miami, la comunidad exiliada luchaba por mantenerlo en Estados Unidos, argumentando que su madre había dado su vida para que él creciera en libertad. El caso escaló rápidamente, y en junio del 2000, la situación llegó a su punto más crítico. Agentes del FBI irrumpieron en la casa donde se encontraba Elian, lo separaron de su familia en Miami y lo devolvieron a su padre en Cuba. La imagen de un agente armado apuntando dentro de la casa para sacar al niño quedó grabada en la memoria de muchos y generó un profundo malestar en los exiliados cubanos. Para el gobierno cubano, Elian se convirtió en un símbolo de la victoria contra el imperialismo. Para los cubanos en el exilio, su regreso fue una derrota y una tragedia. El 16 de julio de 2003, un grupo de 12 cubanos, liderados por el mecánico e ingeniero naval Luis Gras, emprendió una travesía única. Modificaron un camión Chevrolet de 1951, equipándolo con tambores de 200 litros a su alrededor y una hélice conectada a la barra de transmisión, permitiendo que el vehículo flotara y se desplazara en el agua. Partieron desde Cuba con la esperanza de llegar a las costas de Florida. A pesar de su ingenio y determinación, el grupo fue interceptado en alta mar por el servicio de guardacostas y el camión anfibio fue destruido para evitar su reutilización, pero la hazaña capturó la atención mundial y se convirtió en un símbolo del ingenio y la perseverancia del pueblo cubano en su búsqueda de libertad. En febrero de 2004, junto a otros 11 cubanos, Gras modificó un buick de 1959, adaptándolo para navegar por el mar. Este vehículo, conocido como Balserauto, fue equipado con flotadores y una hélice conectada al motor, permitiéndole desplazarse tanto por tierra como por agua. El grupo partió nuevamente desde las costas cubanas, pero al igual que en su primer intento, fueron interceptados por la Guardia Costera de Estados Unidos antes de alcanzar su destino. En esta ocasión, debido a las circunstancias y tras demostrar un temor creíble de persecución en Cuba, Gras fue trasladado a la base naval de Guantánamo. Posteriormente, fue enviado a Costa Rica y, finalmente, logró establecerse en Estados Unidos, donde reside desde hace años. Años después, Luis Gras logró construir una réplica del vehículo original, que se exhibe en el Miami Auto Museum como testimonio de esta increíble aventura y del espíritu indomable de los carronautas cubanos. En 2004, una cubana llamada Sandra de los Santos hizo algo increíble para escapar de Cuba: se envió a sí misma por correo DHL dentro de una caja de madera. Sandra, una ex estudiante de Derecho de la Universidad de La Habana, pasó 4 años ahorrando dinero para poder salir del país. Primero llegó a las Bahamas, pero sabía que desde allí no sería fácil entrar a Estados Unidos, así que ideó un plan tan arriesgado como ingenioso. El 24 de agosto de 2004, se metió en una caja de madera usada para motores de barco, adoptó una posición fetal y estuvo 6 horas sin poder moverse y sin saber si iba a sobrevivir, rumbo a Estados Unidos. Para que su plan pareciera real, investigó una dirección legítima en Miami que correspondía a un taller de barcos y al llegar, los trabajadores de DHL descubrieron el paquete, y a ella dentro. Tras 15 meses de proceso legal, un juez de inmigración determinó que Sandra podía quedarse en Estados Unidos, ya que si la devolvían a Cuba, podría ser perseguida políticamente. La siguiente historia parece sacada de una película, y literalmente lo es. En 2016, 3 cubanos aprovecharon el rodaje de la película Rápido y Furioso 8 en La Habana, para escapar de la isla de una manera digna de Hollywood. Durante la producción,
Estos 3 hombres trabajaban como choferes de los camiones que transportaban los equipos de filmación hasta el puerto de La Habana. Pero en lugar de regresar a casa al finalizar su jornada, idearon un plan arriesgado: esconderse dentro del buque de carga que transportaba el equipo de filmación de la película. Como verdaderos polizones de acción, lograron abordar el barco sin ser detectados y escaparon de Cuba en un viaje clandestino que podría haber terminado en desastre, pero que, afortunadamente, los llevó hacia un nuevo destino: la libertad. Una fuga digna de una superproducción, donde estos 3 cubanos lograron convertir una película de acción en su propia historia de escape y supervivencia. Pasamos ahora a un caso que ocurrió en agosto de 2019 y que también captó la atención de todos. Junior García, un cubano, logró colarse en la panza de un avión de pasajeros, escondido junto a los equipajes. Su destino, Miami. Se trata de un cubano que solía trabajar en el aeropuerto, lo que le permitió pasar desapercibido. Al llegar a Estados Unidos fue arrestado, y debido a la forma tan peligrosa en que viajó, su situación legal se volvió delicada. Sin embargo, Junior no fue el único en intentar esta peligrosa travesía. En el pasado, otras personas que tuvieron la misma idea no sobrevivieron. Marzo de 2022. Un hombre se lanza al mar, solo, con una tabla de windsurf y un objetivo claro: cruzar las 90 millas que separan Cuba de Estados Unidos. Su nombre es Elian López, un buzo y exsurfista profesional cubano que, como tantos otros, decidió arriesgarlo todo por un futuro mejor. Pero su historia no es como cualquier otra. Elian no solo desafió el océano, las corrientes y los tiburones, también desafió su propio cuerpo, porque a diferencia de otros que intentaron esta travesía antes, él lo hizo con una colostomía permanente, una condición que lo obliga a llevar una prótesis conectada a su vientre para almacenar sus deposiciones. Cuando partió, calculó que la travesía le tomaría unas 8 horas, pero el mar tenía otros planes. El viento cambió, las corrientes lo desviaron, y su viaje de 8 horas se convirtió en una pesadilla de más de 37. Imaginen estar más de un día y medio en el mar, expuesto al sol, deshidratado, sin saber si alguna vez volverás a pisar tierra firme. Cada minuto que pasaba, sus fuerzas disminuían, su esperanza se desvanecía y su vida pendía de un hilo. Pero cuando todo parecía perdido, ocurrió algo increíble. Su celular llevaba una tarjeta SIM americana, y comenzó a recibir notificaciones. Sí, tenía señal en medio del océano. En ese momento, pudo pedir ayuda, logrando ser rescatado cuando ya casi no le quedaban fuerzas para seguir. En marzo de 2023, 2 cubanos protagonizaron una de las historias más recientes y sorprendentes de fuga. David López Alfonso e Ismael Hernández Chirino llegaron al Aeropuerto Internacional de Cayo Hueso, en Florida, a bordo de un ala delta motorizado. Un gesto audaz que dejó a muchos en shock. Los 2 inmigrantes fueron detenidos y entregados a la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. El equipo ultraligero con el que viajaron era utilizado en Cuba para turismo y deportes aéreos en las playas del este de La Habana. Sus familiares en Cuba, al enterarse de la noticia, no podían creerlo. Estaban en estado de shock y muy preocupados. Ahora, tras este arriesgado vuelo, su próximo paso será intentar evitar la deportación mediante una solicitud de asilo político. Y así llegamos al final de este video, donde exploramos algunas de las historias más sorprendentes que han marcado la vida de muchos cubanos a lo largo de los años, quienes a través de la creatividad, el ingenio y una increíble determinación, han logrado buscar su camino hacia la libertad, desafiando las adversidades. Si te ha gustado este contenido, no dudes en darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Si tienes alguna opinión o historia que compartir, déjala en los comentarios, me encanta saber lo que piensas. Y recuerda que en este canal siempre hay más historias, chismecitos y datos interesantes por descubrir. Hasta la próxima, mi gente.